Desde siempre te han dicho que el mundo tiene sentido, que todo sigue un orden, que hay un propósito, que las cosas son como son por una razón. Pero entonces, un día, sin que nadie te lo advierta, te das cuenta de que algo no encaja. No es un pensamiento claro ni una revelación repentina. Es una sensación, un malestar sutil, como una picazón en la mente que no puedes ignorar. Al principio tratas de explicarlo. Tal vez solo estás cansado. Tal vez es una fase, pero la sensación persiste. Algo en tu día a día parece artificial, mecánico. Te despiertas, trabajas, consumes, te entretienes, repites. Y todo el mundo a tu alrededor hace lo mismo, como si estuvieran atrapados en una coreografía perfectamente ensayada. Pero ¿quién escribió esta coreografía? ¿Por qué nadie parece notarlo? Empiezas a mirar más de cerca. Las noticias te presentan el mundo como una serie de eventos desconectados. Pero notas patrones. La gente habla de libertad, pero sus vidas están dictadas por deudas, horarios y expectativas que no cuestionan. Te dicen que el éxito es el resultado del esfuerzo, pero ves a personas esforzarse toda su vida sin salir adelante. Ves la ilusión de la meritocracia, la mentira del progreso infinito, la farsa de la autenticidad en un mundo donde todo ha sido diseñado para venderte algo. Y entonces llega el golpe real. El problema no es el mundo. El problema eres tú, porque mientras otros pueden vivir sin notar estas grietas, a ti te persiguen. No puedes seguir el juego sin preguntarte quién lo diseñó. No puedes disfrutar de las recompensas sin dudar de su valor. Aquí es donde muchos se detienen, donde eligen mirar hacia otro lado, ahogar la incomodidad con distracciones, convencerse de que todo está bien. Pero si has llegado hasta aquí, significa que no puedes hacer eso, porque una vez que lo ves, no puedes dejar de verlo. Y lo peor es que aún no sabes hasta dónde llega la mentira. Piensa en esto. ¿Qué parte de tu vida es realmente espontánea? ¿Cuántas de tus decisiones son tuyas y cuántas han sido escritas por otros? Creciste creyendo que el mundo es lo que ves, que las estructuras que lo sostienen son naturales, que los caminos que recorres son los únicos posibles. Pero lo que no te dijeron es que todo lo que conoces es una obra de teatro, una ficción colectiva que la mayoría acepta sin cuestionar. La sociedad es un guión. No hay margen para la improvisación. Desde que naces, te asignan un papel y te enseñan a interpretarlo. Primero, como hijo. Luego, como estudiante. Más tarde, como trabajador, como consumidor, como ciudadano obediente. Aplaudes cuando debes aplaudir. Te indignas cuando el libreto lo dicta. Trabajas para perseguir sueños que ni siquiera son tuyos. Pero, ¿quién escribió este guión? ¿Quién decide qué es valioso y qué no? El éxito tiene una forma prediseñada. Te dicen que estudies, que consigas un empleo, que ahorres, que compres una casa, que formes una familia. Te venden la idea de que esa es la ruta hacia la felicidad, como si fuera la única. Pero si levantas la cabeza y observas más allá de la escenografía, notarás que las reglas no son tan universales como parecen. No todos los que siguen ese camino llegan al destino prometido. Muchos terminan atrapados en deudas, en trabajos que odian, en vidas sin sentido. El amor también tiene su libreto. Hollywood te enseñó que el amor es una fuerza predestinada, una chispa mágica que resuelve todos los problemas. Pero lo que no te dice es que el amor real es otra cosa. Es caótico, es trabajo, es incertidumbre. Te convencieron de buscar ideales inalcanzables, de medir tus relaciones en base a ficciones. Y cuando la realidad no se ajusta al cuento, lo llamas fracaso. La felicidad, otro espejismo. Desde la infancia, te han condicionado para pensar que la felicidad es algo que se encuentra en el exterior, en los objetos, en el estatus, en la validación de los demás. Te bombardean con imágenes de éxito, con promesas de plenitud en forma de productos, viajes y experiencias diseñadas para ser consumidas. Pero nadie te dice que la felicidad no es algo que se compra o se alcanza, es algo que se construye. Y muchas veces, lo que realmente la alimenta no encaja en el guión que te impusieron. Y si todo esto es un teatro, ¿qué hay detrás del telón? Detrás están los que mueven los hilos, los que diseñan la narrativa, los que deciden qué información se muestra y qué se oculta, los que determinan qué debes desear y qué debes temer. No necesitas una conspiración para que esto sea real. No es necesario que haya un villano en las sombras controlando cada aspecto de tu vida.
Basta con un sistema que se perpetúa a sí mismo, un engranaje que recompensa a quienes siguen el guión y castiga a quienes se salen de él. Las redes sociales, la televisión, la publicidad, todo está diseñado para mantenerte dentro del teatro. Si empiezas a cuestionar la historia, te distraen con nuevas tramas, con nuevos conflictos artificiales. Te hacen creer que el problema es el otro, el vecino que piensa diferente, el grupo contrario al tuyo, el país que se enfrenta al tuyo. Te mantienen entretenido con debates superficiales, con polémicas diseñadas para provocar reacciones, pero que no cambian nada en el fondo. La pregunta es, ¿qué haces con esta información? Algunas personas, cuando se dan cuenta de la mentira, entran en pánico. Se sienten traicionadas, engañadas. Pero la verdad es que la mayoría prefiere seguir en la obra. Fingir que todo tiene sentido es más fácil que enfrentarse al vacío. Porque si todo es una ficción, si todo ha sido construido, entonces significa que no hay certezas absolutas, que no hay un camino predefinido, que todo lo que has creído firme puede desmoronarse en cualquier momento. Otros, en cambio, ven esto como una oportunidad. Si el mundo es un teatro, si todo es una historia, entonces nada te impide escribir la tuya. Puedes elegir si sigues el libreto o si improvisas, si aceptas los valores impuestos o si creas los tuyos, si vives dentro del sistema o si aprendes a jugar con sus reglas a tu favor. Lo que no puedes hacer es desver lo que has visto. No puedes volver a creer en la farsa una vez que has notado las costuras del telón. Ahora la elección es tuya. ¿Sigues interpretando el papel que te asignaron o decides, por primera vez, ser verdaderamente libre? Cuando la mentira te alcanza, el autoengaño es inevitable. Descubrir que el mundo es una farsa es un golpe brutal. Pero hay algo peor: darte cuenta de que tú también formas parte de la mentira. Creíste que estabas despierto, que tenías control sobre tu vida, que eras diferente. Pero ahora, la pregunta incómoda se instala en tu cabeza. ¿Cuánto de lo que crees sobre ti mismo es real? Desde pequeños nos enseñan a mirar hacia afuera. Nos dicen que el problema está en el sistema, en la sociedad, en los otros. Nos presentan una lista de villanos fáciles de señalar: los políticos corruptos, los medios manipuladores, las grandes corporaciones. Pero lo que nadie te advierte es que el engaño más peligroso no es el que viene de afuera, es el que cultivas dentro de ti. El autoengaño no es un error, es una necesidad. La mente humana no está diseñada para soportar el peso de la incertidumbre. Necesitamos certezas, aunque sean falsas. Nos contamos historias para no enfrentar lo insoportable. Nos convencemos de que nuestras decisiones son libres, cuando en realidad seguimos patrones que han sido programados en nosotros desde antes de que tuviéramos opción de elegir. Cada decisión que tomas, cada sueño que persigues, cada miedo que te paraliza, ¿realmente son tuyos? Observa tu vida con detenimiento. ¿Por qué vistes como vistes? ¿Por qué te atraen ciertos tipos de personas? ¿Por qué deseas el éxito bajo los términos en los que se te presentó? Has sido condicionado. Desde la infancia te dijeron qué significaba ser alguien en la vida. Te premiaron por comportarte de cierta manera y te castigaron cuando intentaste desviarte del camino establecido. Te moldearon hasta que fuiste una pieza funcional dentro del engranaje. Pero lo más aterrador es que aprendiste a justificarlo. No necesitas que te controlen con cadenas si ya has aprendido a encadenarte a ti mismo. No necesitas que te fuercen a seguir las reglas si tú mismo las defiendes. La mayor victoria del sistema no es imponer su visión del mundo, es hacer que creas que es la única posible. El autoengaño adopta muchas formas. Crees que amas tu trabajo, pero en el fondo sabes que solo lo toleras porque no ves otra alternativa. Crees que las relaciones que tienes te hacen feliz, pero si fueras completamente honesto, admitirías que muchas de ellas están basadas en la costumbre, en el miedo a la soledad o en la necesidad de validación. Crees que eres diferente, que eres un individuo único, pero si miras a tu alrededor, notarás que hay millones como tú, siguiendo exactamente la misma narrativa. Incluso la rebeldía es un producto. El mercado ha encontrado la manera de convertir la inconformidad en mercancía. ¿Te das cuenta? La ropa alternativa, la música contestataria, las ideologías antisistema. Todo está empaquetado y listo para ser consumido. Crees que te alejas del molde, pero solo estás eligiendo un molde diferente dentro del catálogo. Es por eso que aunque te des cuenta de la mentira, sigues atrapado en ella.
No basta con saber que el sistema es falso. No basta con señalarlo y decir me han engañado. El problema es que tú mismo has ayudado a sostener la ilusión, porque es más fácil vivir en una mentira cómoda que enfrentarte a la crudeza de la verdad. El conocimiento no siempre es liberador. A veces, solo te hace más consciente de tu prisión. Es como si estuvieras en una habitación oscura durante años y de repente alguien encendiera la luz. Ahora puedes ver los barrotes de tu celda, puedes ver las paredes que te encierran, pero eso no significa que puedas salir. Muchos, al darse cuenta de la verdad, entran en desesperación, empiezan a rechazarlo todo. El sistema, las normas, las estructuras sociales, se convierten en nihilistas, en cínicos, en personas que ven el mundo como un teatro absurdo sin sentido. Pero esa actitud tampoco es una solución. Es solo otra forma de sumisión, porque la pregunta no es si todo es una mentira. La verdadera pregunta es, ¿y ahora qué? Aquí es donde el autoengaño se vuelve un arma de doble filo. Puedes usarlo para seguir atrapado o para construir tu propia versión de la verdad. Hay quienes, al darse cuenta de la falsedad del sistema, deciden jugar con sus reglas para manipularlo a su favor. Otros prefieren escapar por completo y crear una realidad alternativa, alejada de la narrativa dominante. No hay una única respuesta. Lo que sí es seguro es que, una vez que has visto la mentira, ya no puedes volver a ser el mismo. Ahora tienes que elegir. ¿Seguirás mintiéndote para encajar en el mundo? ¿O empezarás a construir una vida que, aunque imperfecta, sea auténticamente tuya? Descubrir que el mundo es una mentira es solo el primer golpe. Pero el segundo, más devastador, llega cuando te das cuenta de que no puedes escapar de ella. No importa cuán consciente seas de la manipulación, cuán despierto creas estar, el sistema sigue funcionando a través de ti. Creíste que, al ver la farsa, automáticamente te librabas de ella, pero en realidad, solo has pasado a un nuevo nivel de la misma trampa. Aquí es donde entra el autoengaño más peligroso. La idea de que, ahora que sabes la verdad, estás a salvo. No lo estás. La mentira no es solo un decorado externo, está en tu mente, en tus hábitos, en la forma en que experimentas la realidad. Incluso cuando intentas rebelarte, lo haces dentro de los límites que ya han sido definidos para ti. Quieres sentirte libre, pero cada elección que tomas sigue estando influenciada por la estructura que te formó. Crees que elegiste tu carrera, pero en realidad elegiste entre las opciones que alguien más puso frente a ti. Crees que amas ciertas cosas porque son únicas, pero no son más que productos seleccionados para reforzar una identidad que tú no creaste. Crees que tus miedos son tuyos, cuando en realidad son miedos implantados, diseñados para mantenerte dentro de ciertos límites. Cada vez que piensas que estás actuando por voluntad propia, una pregunta incómoda se asoma en tu mente. ¿Realmente soy yo quien está decidiendo? La paradoja de la conciencia es que, cuanto más despierto te sientes, más atrapado te das cuenta de que estás. Crecer con la sensación de que todo es una farsa no es solo alienante, es paralizante. ¿Qué haces con esta información? ¿Cómo vives sabiendo que la mayoría de tus pensamientos, deseos y miedos han sido implantados? La respuesta más común es la más triste. Finges que no lo sabes. Muchas personas, al llegar a este punto, eligen el autoengaño consciente. Saben que el sistema es falso, pero siguen participando en él porque la alternativa es insoportable. Deciden seguir buscando validación en redes sociales, seguir persiguiendo un éxito que en el fondo saben vacío, seguir consumiendo productos que les dan la ilusión de identidad. No porque crean en ello, sino porque es más fácil que enfrentarse al vacío de no tener nada en qué creer. Pero hay un riesgo en esto. Fingir demasiado tiempo que crees en algo termina convirtiéndote en lo que finges ser. La mentira que adoptas como refugio acaba moldeándote. Si juegas el juego lo suficiente, terminas olvidando que era solo un juego. Y así el ciclo se repite. El sistema absorbe incluso a aquellos que creyeron estar por encima de él. Entonces, ¿cuál es la salida? Esa es la pregunta que atormenta a quienes han llegado demasiado lejos en este camino. Porque la verdad no siempre libera. A veces solo te deja varado sin un mapa, sin una dirección clara. Algunos intentan escapar por completo, abandonarlo todo, irse a un lugar donde las reglas del juego no se apliquen. Pero la gran ironía es que el sistema no es un lugar, es una forma de pensar. No puedes huir de él si sigue viviendo dentro de ti. Así que la verdadera cuestión no es si puedes escapar, sino qué harás con la mentira ahora que la ves.
puedes seguir participando en ella, pero esta vez con plena conciencia de que es un juego. Puedes empezar a construir algo propio, aunque sea desde los márgenes. O puedes quedarte paralizado, atrapado en la revelación, viendo cómo el mundo sigue girando mientras tú te preguntas si alguna vez fuiste realmente libre. Saber que todo es una mentira no te convierte en alguien libre, sino en alguien inquieto. Es como descubrir que vives en un escenario donde cada conversación, cada interacción, cada ambición ha sido escrita de antemano. La diferencia es que ahora ves los hilos. Ves cómo se mueven las marionetas, cómo las estructuras que antes parecían firmes son en realidad un montaje precario, diseñado para mantener la ilusión. Pero saberlo no cambia nada. El mundo sigue funcionando, con o sin tu consentimiento, y tú sigues dentro de él. Por un lado quieres seguir encajando, fingir que no pasa nada, hacer lo que siempre hiciste, mantener la inercia de una vida normal, porque si te detienes demasiado tiempo a pensar en lo que has descubierto, te enfrentas a un vacío que antes no estaba ahí. Pero por otro lado, ya no puedes evitar ver la falsedad en cada gesto ensayado, en cada sueño prestado, en cada sacrificio que haces por algo que quizás ni siquiera quieres. Todo parece un mal chiste, como un espectáculo barato donde el público aplaude sin saber que el truco ya ha sido revelado. Pero aquí viene el verdadero problema. ¿Qué haces con esa verdad? Puedes ignorarla y tratar de seguir como si nada, volver a la ilusión, sumergirte en la comodidad de la distracción, en el trabajo, en el consumo, en la repetición de patrones que te hacen sentir seguro. Fingir que no viste lo que viste. Muchas personas lo hacen, y no porque sean cobardes, sino porque la alternativa es aterradora. La sociedad está diseñada para darte certezas, para hacerte creer que hay un propósito, una estructura, un destino que solo debes seguir. Cuando descubres que todo es una narrativa arbitraria, te enfrentas a la peor de las situaciones, la incertidumbre. Pero si decides hacerle caso a esa voz que te dice que algo no encaja, entras en otro territorio. Uno donde las respuestas ya no son absolutas, donde el futuro se vuelve difuso, donde la comodidad se convierte en un lujo que ya no puedes permitirte. Te sientes como si hubieras cruzado una frontera invisible, un punto de no retorno. Algunos buscan refugio en la evasión. Se vuelven cínicos, fríos, distantes. Deciden que si el mundo es una farsa, lo mejor es no tomarse nada en serio. Caen en el nihilismo de pose, en la apatía disfrazada de sabiduría. Consumen la idea de la rebeldía, sin realmente rebelarse. Se convierten en espectadores pasivos de su propia vida, convencidos de que nada importa porque todo es una simulación. Otros intentan pelear contra el sistema, pero terminan atrapados en otro tipo de trampa, porque incluso la rebeldía ha sido convertida en un producto. Hay una versión prefabricada de la disidencia, una industria del descontento que vende falsas revoluciones y narrativas de resistencia que no desafían nada en realidad. Cambias de discurso, pero sigues dentro del juego. Y es aquí donde surge la verdadera elección. ¿Prefieres la comodidad de la mentira o la incertidumbre de la verdad? La mayoría seguirá dentro del juego, porque al menos ahí las reglas son claras. Pero algunos, los pocos que realmente se atreven a mirar más allá, descubrirán que la incomodidad es el precio inevitable de ver el mundo tal como es. Y que, aunque duela, aunque sea difícil, vale la pena. Saber que todo es una mentira es como haber despertado en una habitación sin puertas. Ahora entiendes el juego, ves las trampas, reconoces los engranajes que mantienen la maquinaria en movimiento. Pero el conocimiento por sí solo no es suficiente. La verdad puede ser tanto un arma como una prisión. Lo que hagas con ella definirá si te conviertes en alguien que trasciende el engaño o en alguien que simplemente se deja arrastrar por él. Muchos se quedan atrapados en la parálisis. Saber que el mundo es una estructura artificial puede hacer que todo parezca inútil. El trabajo, las relaciones, las aspiraciones. Todo empieza a perder sentido cuando te das cuenta de que cada uno de esos elementos forma parte de una narrativa que no elegiste. En este punto la desesperanza se vuelve una amenaza real. Es fácil caer en la inacción, en la idea de que si todo es falso, entonces no vale la pena hacer nada. Pero la inacción es el peor de los caminos. Porque el sistema no necesita que creas en él. Solo necesita que sigas funcionando dentro de él, aunque sea en piloto automático. Aquí es donde la verdadera elección aparece. ¿Vas a hundirte en la verdad, permitiendo que te consuma, o vas a usarla para moverte de una manera diferente?
No hay una respuesta universal porque nadie puede decirte qué hacer cuando el velo se cae. Pero hay algo claro. Lo que viene después de la mentira depende de ti. Algunas personas optan por jugar el juego a su favor. No significa volverse parte del engaño, sino comprender sus reglas lo suficientemente bien como para usarlas estratégicamente. La sociedad es una estructura de narrativas, y aquellos que saben manipularlas pueden abrirse camino en ellas sin ser absorbidos por completo. Aquí no se trata de salir del sistema, porque no es tan simple. Se trata de aprender a moverte sin ser una pieza más del tablero. La diferencia es sutil pero esencial. Sigues dentro del juego, pero ya no eres su prisionero. Otros deciden desconectarse, no en un sentido literal, sino mental. Empiezan a construir una realidad propia, una forma de existir que no depende de las expectativas impuestas. Esto puede significar cambiar el entorno, reescribir las reglas de lo que consideran éxito, o simplemente dejar de buscar validación en estructuras que antes parecían inquebrantables. Para algunos significa renunciar a la necesidad de reconocimiento externo. Para otros es el inicio de una búsqueda de significado más allá del ruido constante del mundo moderno. Pero hay un tercer camino, el más peligroso de todos: la rendición. Es el destino de aquellos que descubren la mentira pero no pueden soportar su peso. Son los que caen en la apatía absoluta, en la negación total de cualquier propósito. Creen que nada importa porque todo es una construcción. Son los que se hunden en la desesperanza, los que se convierten en meros espectadores de su propia vida, sin fuerza ni voluntad para hacer algo con lo que saben. Este camino es el más tentador, porque es el que menos esfuerzo requiere, pero es también el que garantiza un destino de vacío absoluto. Lo más difícil de todo esto es aceptar que la mentira no desaparecerá. El mundo seguirá siendo un teatro, las estructuras seguirán funcionando, las ilusiones seguirán siendo necesarias para la mayoría. No puedes destruirlas, pero puedes decidir qué lugar ocupar dentro de ellas. Y aquí es donde la elección se hace real. ¿Vas a actuar o vas a dejarte hundir? La verdad puede ser un arma o un lastre, puede liberarte o aplastarte, pero lo que no puedes hacer es ignorarla, porque una vez que la ves, ya no hay vuelta atrás. Si esto te removió algo que creías enterrado, no fue casualidad. Este video no era entretenimiento. Era un espejo, una grieta, un reflejo de algo que has intentado callar por mucho tiempo. Suscríbete si estás listo para romper tus máscaras, tus excusas, tus propios límites, y si aún sientes algo latiendo dentro, como una verdad incómoda que no puedes ignorar, mira el siguiente video. No va a ser más fácil, pero sí más honesto. Y si llegaste hasta acá, deja en los comentarios: algo en mí ya cambió. Así sabré que estás despierto y que ya no hay vuelta atrás.